Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde me estés escuchando. Mi nombre es Harwe Tuilva y estoy aquí una semana más y de vuelta en Paganos del Mundo. Los que ya me conocéis sabéis que he estado un tiempo fuera de este espacio. La razón ha sido, pues tremendamente personal. La verdad, falleció mi papá en enero de este año. Ya llevaba muchos años el pobre batallando contra el cáncer, que es una enfermedad horrible. Ha batallado como un campeón hasta el final, pero pues no ha podido ser. Entonces, pues falleció a primeros de enero, y yo ya en noviembre avisé a CSNP que no podía grabar nada, que no podía hacer nada porque no estaba bien, mi padre no estaba bien, yo no estaba bien. Y pues ya superado todo, y sobre todo por él y en su memoria, he decidido volver al trabajo por la comunidad, porque siempre me ha inculcado mi padre esa ética de trabajo y esa necesidad de ver el trabajo como algo que hacer por los demás y que llevar con alegría. Y pues aquí vengo una semana más, un mes más con todos vosotros, con todos ustedes, y deseando retomar la actividad normal, un poco la normalidad y la rutina que llevábamos teniendo en este espacio ya desde hace varios meses. En esta ocasión voy a reestrenarme, por llamarlo de alguna manera, con este programa que he titulado En el Jardín del Edén. Y pues lo he titulado así porque quiero centrarme en mitos de Mesopotamia. Ya sabéis todos que me flipa, me encanta Mesopotamia, así que yo quería dedicarle este programa primero de vuelta a Mesopotamia, sobre todo porque quiero volver un poco recordando a Enamorarse es Divino, y un poco recordando a otros mitos que he hecho y que he desgranado en este espacio, como por ejemplo en el programa del viaje de Astarte. Pues quería volver a mis orígenes de alguna forma en el programa de hoy, por aquello de que era como una reentrada en la normalidad. Y le he dedicado este nombre, En el Jardín del Edén, porque quiero explorar precisamente mitos relacionados con los árboles. Y ahora vamos a ver cómo el tema del árbol está muy presente en toda Mesopotamia. No voy a entrar en si es desierto o si no es desierto, porque señores, Mesopotamia es muy grande. No tiene nada que ver además la Mesopotamia de los mitos con la Mesopotamia de ahora. Creo que es una cosa que luego explicaré un poco más más al fondo, más profundamente. Pero pues quiero hablar sobre todo del tema del árbol, porque los árboles de alguna manera pues nos acercan a los dioses, y todo lo que sea verticalidad, luego ya hablaremos también de las torres, nos acerca a la divinidad que se considera que está en el cielo. Voy a empezar también comentando que principalmente mi análisis va a estar centrado en dos perspectivas. Voy a hablar de una perspectiva politeísta, y luego voy a hablar de una perspectiva monoteísta, que suele ser la perspectiva normativa. Y algunos amigos míos que están aquí estarán flipando y muy felices ya, diciendo: ¿va a hablar de normatividad? Sí, voy a hablar de normatividad porque es lo que ahora mismo en la sociedad imperante hay. Pero siempre digo, y esto lo he repetido hasta la saciedad, y lo he dicho en otros programas que he hablado de mitología sumeria y de mitología acadia, mitología babilónica, siempre digo que lo normativo actualmente se ha sacado de un paradigma judeocristiano, y que ese paradigma judeocristiano en realidad era en origen politeísta. Lo que pasa es que luego le pusieron una pátina de monoteísmo por encima, ¿no? Entonces quiero hablar de cómo se diferencian los pueblos monoteístas de los pueblos politeístas mediante esta verticalidad a la que estoy haciendo referencia. Voy a empezar leyendo uno de mis mitos favoritos. Es un poco largo, es muy importante sobre todo para todos aquellos fans de Lilith. Os saludo, fans de Lilith. Va a salir vuestra diosa, espíritu, como queráis llamarla. Es muy importante para entender la relación que existe entre Gilgamesh, Inanna y Lilith. Y voy a empezar con este mito porque creo que os puede gustar mucho. Y el mito se llama El árbol Julupu. En los primeros días, en los muy primeros días, en las primeras noches, en las muy primeras noches,
En los primeros años, en los muy primeros años. En los primeros días, cuando todo lo necesario fue creado. En los primeros días, cuando todo lo necesario fue bien nutrido. Cuando el pan se horneaba en los santuarios de la tierra y era saboreado en los hogares de la tierra. Cuando el cielo se alejó de la tierra y en la tierra se hubo separado del cielo. Y el nombre del hombre fue elegido. Cuando el Dios del firmamento, An, retiró los cielos, y el Dios del aire, Enlil, retiró la tierra, cuando la reina del gran abajo, Ereshkigal, recibió por heredad el inframundo. Él zarpó, el padre zarpó. Enki, el dios de la sabiduría, zarpó hacia el inframundo. Pequeños guijarros de viento fueron lanzados contra él. Granizos enormes, como embestidas de tortugas, atacaron la quilla del barco de Enki. Las aguas del mar devoraron la proa de su barco como lobos. Las aguas del mar golpearon la popa de su barco como leones. En ese momento, un árbol único, un árbol llamado Julupu, fue plantado en las riberas del Éufrates, un árbol nutrido por las aguas del Éufrates. Se elevó un remolino del viento sur y lo arrancó de sus raíces y desgarró sus ramas hasta que se lo llevaron las aguas del Éufrates. Una mujer que obraba con reverencia a la palabra de An, el dios del firmamento, que reverenciaba la palabra de Enlil, el dios del aire, recogió el árbol del río y le dijo: yo llevaré este árbol a Uruk, yo plantaré este árbol en mi jardín sagrado. Y Nana cuidó del árbol con su mano, asentó con su pie la tierra alrededor del árbol y se preguntaba: ¿cuánto tiempo pasará hasta que tenga un trono brillante donde sentarme? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que tenga un lecho brillante donde acostarme? Los años pasaron, 5, luego 10. El árbol engrosó, pero su corteza no se hendió. Entonces, una serpiente que no podía ser hechizada hizo su nido en las raíces del árbol Julupu. El ave Anzu puso a sus pequeños en las ramas del árbol y la oscura doncella Lilith hizo su hogar en el tronco. Lloró la mujer joven a quien le gustaba reír. ¿Cómo lloró Inanna? Sin embargo, ellos no abandonaban su árbol. Cuando los pájaros empezaron a cantar a la llegada de la aurora, el dios del sol, Utu, dejó su cámara real. Inanna llamó a su hermano Utu diciendo: «Oh Utu, en los días en los que los destinos fueron decretados, cuando la abundancia se desbordaba sobre la tierra, cuando el dios del firmamento tomó los cielos y el dios del aire la tierra, cuando el gran abajo fue dado a Ereshkigal por heredad, el padre Enki, dios de la sabiduría, zarpó hacia el inframundo, y el inframundo se levantó y lo atacó. En ese tiempo, un único árbol, un árbol Julupu, fue plantado en las riberas del Éufrates. El viento del sur arrancó sus raíces y desgarró sus ramas hasta que se lo llevaron las aguas del Éufrates. Recogí el árbol del río, lo traje a mi jardín sagrado, cuidé del árbol en espera de mi trono y de mi lecho brillantes. Entonces hizo su nido en las raíces del árbol, una serpiente que no puede ser hechizada. El ave Anzu puso sus pequeños en las ramas del árbol, y la oscura doncella Lilith hizo su casa en el tronco. Lloré, ¿cómo lloré? Pero ellos no abandonaban mi árbol. Utu, el valiente guerrero, Utu no quiere ayudar a su hermana Inanna. Cuando los pájaros comenzaron a cantar a la llegada de la segunda aurora, Inanna llamó a su hermano Gilgamesh diciendo: «Oh Gilgamesh, en los días cuando los destinos fueron decretados, cuando la abundancia se derramaba en Sumeria, cuando el dios del firmamento tomó los cielos y el dios del aire tomó la tierra, cuando Ereshkigal recibió el gran abajo como su heredad, el padre Enki, dios de la sabiduría, zarpó hacia el inframundo, y el inframundo se levantó y lo atacó. En ese tiempo, un árbol único, un árbol Julupu, fue plantado en las riberas del Éufrates. El viento del sur arrancó sus raíces y desgarró sus ramas, hasta que las aguas del Éufrates se lo llevaron. Yo recogí el árbol del río, yo lo traje a mi jardín sagrado. Yo cuidé del árbol en espera de mi trono y mi lecho brillantes. Entonces hizo su nido en las raíces del árbol, una serpiente que no puede ser hechizada. El ave Anzu puso a sus pequeños en las ramas del árbol, y la oscura doncella Lilith construyó su casa en el tronco. Lloré, cómo lloré, pero ellos no abandonaban mi árbol.
Gilgamesh, el guerrero valiente Gilgamesh, el héroe de Uruk, ayudó a Inanna. Gilgamesh abrochó su armadura de 50 minas alrededor de su pecho. Las 50 minas le pesaban tan poco como 50 plumas. Levantó su hacha de bronce, su hacha del camino, que pesa 7 talentos y 7 minas, sobre su hombro. Entró al sagrado jardín de Inanna. Gilgamesh golpeó a la serpiente que no podía ser hechizada. El ave Anzu voló con sus pequeños a las montañas. Y Lilith destruyó su casa y huyó a los lugares inhabitables y salvajes. Entonces Gilgamesh aflojó las raíces del árbol Julupu y le cortaron las ramas los hijos de la ciudad que lo acompañaban. Del tronco del árbol talló un trono para su hermana sagrada. Del tronco del árbol Gilgamesh talló un lecho para Inanna. De las raíces del árbol ella formó un puku para su hermano. De la corona del árbol formó un miku para Gilgamesh, el héroe de Uruk. Bueno, el primero que tengo que decir es que Julupu probablemente signifique sauce, ¿vale? El sauce era una planta sagrada para Inanna y se asociaba mucho a ella. Igual que el lapislázuli y otro tipo de temas también se asociaban a esta diosa. Entonces tiene sentido que lo que ella le pida sea un árbol sagrado para ella, no otro tipo de árbol, desde luego que no. Hay diferentes teorías sobre cómo interpretar este mito. Me gusta especialmente la de Diane Wolfstein y Samuel Noah Kramer, que son como dos grandes estudiosos de este tema. Creo que ya lo habré dicho por aquí porque soy muy pesada con este tema y es que me gusta mucho. Ellos dicen que el hecho de que, sobre todo a Lilith, ¿no? Que siempre se la tiene asociada con la noche. Por cierto, Lilith significa espíritu del viento, ¿vale? No quiero que nadie se confunda y la llame ni noche ni nada. Luego me sale el acento andaluz, perdón. Luego, sí que es verdad que en otros idiomas acaba llamándose noche, pero Lilith significa en sí espíritu del viento, igual que Enlil también tiene que ver con, o sea, la palabra Lil significa viento, significa aire. Está asociada íntimamente también a unas divinidades aladas que venían de la zona del Valle del Indo. Y bueno, pues que si os fijáis siempre son una serpiente y un pájaro, el pájaro Anzu, son los que están viviendo en ese árbol, ¿no? Entonces tanto la serpiente como el pájaro son remanentes de dioses anteriores. Y lo que dicen Samuel Noah Kramer y Diane Wolfstein es que lo que está haciendo Inanna es un acto de civilización, de imponer su civilización, de imponerse ella misma a estar a las normas de la civilización. Inanna tiene un poder tremendo, eso lo sabemos todos los que pues alguna vez hemos tratado con esta diosa. Entonces lo que está haciendo ella es llamar a un héroe de los hombres. Fijaros que el dios del sol, Utu, no le hace caso, es como, eso no es tema mío, yo vivo en el sol, o sea, soy el sol, no tengo nada que ver con esto, ¿cómo que voy a hacer con el árbol aquí yo para que te hagas un trono y un lecho? Pues hija mía, duerme donde te dé la gana. Y entonces lo que hace Inanna es decir, pues voy a pedirle ayuda a un héroe de los hombres, le llama hermano, y le llama hermano porque de alguna manera y Gilgamesh, al ser un héroe, también es un rey. Entonces lo que hace esto es darle o conferirle a Gilgamesh la capacidad de estar con los dioses o al nivel de los dioses o descender de los dioses, ¿de acuerdo? Es una soberanía a través de la sangre, a través de una relación de consanguineidad. Y bueno, lo que está haciendo Inanna aquí es eso. Ella pues está asumiendo las leyes de los hombres, corta el árbol que tiene esos elementos, digamos, caóticos, anteriores, antiguos, oscuros, que pertenecen quizá a una generación anterior, no una generación, pero a un pueblo anterior que habitara la zona. Ya sabemos que había movimientos y bueno, es posible que antes de crearse Sumeria pues hubiera allí otra gente o tuvieran otros cultos, que fuera principalmente, eso se ha dicho mucho, una diosa serpiente y una divinidad pues emplumada. De ahí que muchas veces Lilith aparezca como una señora alada, ¿vale? Y me parece muy interesante porque el principio de la serpiente de Lilith, el principio de la serpiente del jardín del Edén es este mito,
en el árbol Julupu. Para entender la figura de Lilith, para entender la figura de esa serpiente que vive en un árbol, hay que saber este poema. Es el primer poema que habla de Lilith, es el primer poema que habla de una serpiente en un árbol. Muchas veces nos vamos, y aquí tengo que hablar como, bueno, tengo que hacer un pequeño alegato. Muchas veces hablamos los paganos, nos vamos a los mitos judíos y no nos vamos a los mitos sumerios, acadios, babilónicos, que son anteriores y que ya tienen este tema. No nos vayamos a lo judío. O sea, la famosa esposa de Adán, Lilith, en realidad era este espíritu, ¿no? Este espíritu a la que habían desterrado de la civilización, ni más ni menos. Gilgamesh aquí está haciendo las veces de héroe, está haciendo las veces de Adán, si me permitís, pero es un Adán heroico, es una especie de figura heroica, y Inanna se está configurando como un sagrado femenino. Y Lilith son esas cosas que quedan de antes. Y me gusta mucho, como decía, también el análisis que hace Samuel Noah Kramer y Diane Wallstein, que dicen eso, ¿no? Que es Inanna echándose a ella misma y asumiendo lo que es la civilización, y dicen que directamente Lilith es una parte de Inanna a nivel psicológico, y que lo que significa es cuando una persona llega a cierta madurez psicológica y, bueno, pues hay cosas, impulsos caóticos, quizá relacionados con la adolescencia, a los que, digamos, echa. Eso también conlleva un coste de oportunidad, pero uno pues entierra esas cosas, entierra esos sueños, digamos, de la adolescencia para, bueno, pues para vivir una vida conforme a las normas sociales. Esa es principalmente luego la motivación del descenso de Inanna. ¡Chan! Es muy divertido porque siempre se dice, no, Inanna fue a buscar al inframundo, fue a buscarse a sí misma, a buscar sabiduría. Bueno, ¿qué fue lo que Inanna perdió? Inanna perdió su salvajismo. Inanna se fue a la civilización, se volvió del lado de la civilización. Siguió el mito del progreso. Bueno, voy a dejar este momento aquí. Vamos a darnos un pequeño descanso y vamos a volver a ver el mito, pero desde un punto de vista judío-cristiano, y vamos a ver las diferencias. ¿Os parece? Muy bien. No te vayas. Bueno, pues ya estamos de vuelta en Paganos del Mundo, de nuevo hablando de árboles, del jardín del Edén. Antes hemos estado en el Éufrates, que es uno de los brazos de esos como 4 o 5 ríos que hay, creo recordar que eran 4 en el Génesis, que se dicen en la Biblia, en el Génesis. Y bueno, pues ahora vamos a irnos precisamente al Génesis. La razón por la que me voy a ir a la Biblia cristiana y a la Torá judía es porque, pese a que no lo van a decir, porque por regla general ni los judíos ni los cristianos van a entrar en decir es que sí, nos hemos copiado de todos los mitos antiguos o hemos utilizado los mitos antiguos y hemos hecho un refrito con ellos, la realidad es que es así. Y la realidad es así porque incluso los mismos judíos admiten que su patriarca, que era el patriarca Abraham, venía de Ur de Caldea. Ur de Caldea está más cerca de Babilonia, de Sumeria, de esa zona, que de lo que está actualmente Palestina. Está como a medio camino. Por regla general, toda esa zona comparte muchos mitos, entonces tiene sentido que el patriarca mítico también venga de allí y tiene sentido que los mitos sean los mismos. ¿Qué pasa? Que los judíos pasan de tener una estructura y una religión muy orientada al politeísmo, de hecho politeísta, y se dice incluso que el propio rey Salomón era politeísta y que adoraba a Asherá, no tanto a él, que era lo que luego acabó siendo Yahvé, sino que pasa de ahí, de una estructura politeísta en su religión, a una estructura monoteísta. ¿Qué ocurre? Todos esos mitos que se habían ido heredando de otras culturas y también propias, lógicamente,
ellos las cuentan a su manera, se hace, bueno, pues un ejercicio de censura para eliminar las referencias a otras divinidades. Y además de eso, los judíos buscan diferenciarse de las culturas que les han precedido y con las que constantemente se comparan. Por ejemplo, se comparan infinito con Babilonia. Por ejemplo, se comparan infinito con Egipto. Entonces, cuando estudiamos los mitos, que siguen siendo mitos, del monoteísmo cristiano judío-cristiano, como queráis llamarlo, y de todas esas ramas de las religiones, nos damos cuenta de que en realidad lo que están haciendo es repetir los mismos mitos, pero cambiados, ligeramente cambiados. Por un lado tenemos el mito del origen del hombre, que sobre todo con el origen de Eva, que está hecha de una costilla. Eso viene de un mito sumerio. Es el dios Enki el que crea el hombre y la mujer, y de hecho el nombre de la mujer, quiero recordar, lo estoy diciendo de memoria, que era Ninti, y Nin significaba costilla, mujer de la costilla significa el nombre. Y también queda como algo así como que da vida. Entonces, bueno, pues se equipara el nombre de Eva, que Eva es también la que da la vida, o sea, se la equipara a la madre. Pero las dos salen de la costilla, de una costilla. Entonces es muy divertido el ver cómo en realidad copian un mito que ya existía en la cultura sumeria, y no, vuelvo a decir, no tiene nada que ver con Lilith. O sea, la historia de Lilith es la historia de Lilith como demonio. Voy a abrir comillas, demonio, ¿vale? Porque no es un demonio, es un daimon, es un espíritu. Lo que pasa es que luego la palabra demonio en la actualidad tiene otra connotación. No tiene nada que ver con Lilith, es otra cosa. Lilith es una cosa que existe y que se parece mucho más a lo que voy a leer ahora, que es la parte del Génesis en la que la serpiente, la misma que hemos visto en el árbol Julupu, tienta a la mujer y al hombre comiendo del árbol del bien y del mal. Así que voy a, bueno, primero de todo, antes de leerlo, que ya me embalo, quiero comentaros que lo que había dicho Dios era: podéis comer de todo lo que hay aquí. El jardín del Edén era, bueno, maravilloso, fantástico. Tiene mucho sentido que fuera así, porque ya he dicho antes que iba a explicar cómo era la zona de Mesopotamia, teniendo en cuenta que este mito se originó en Mesopotamia, ¿vale? Y la zona de Mesopotamia era mucho más verde de lo que es ahora mismo. Esos valles eran en realidad mucho más cortos, los ríos eran mucho más cortos, porque el brazo del mar subía hacia arriba, ¿vale? No es, la geografía no es como es ahora, cuando empezó la civilización por aquella zona. Entonces había un brazo de mar que se metía dentro de la tierra, y por tanto los ríos eran infinitamente más cortos. Eso lo que hacía era que no hubiera tanta desertización como hay ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces aquello era mucho más verde de lo que es ahora. Claro, ha habido muchos cambios climáticos, no solamente el que estamos creando nosotros ahora, sino que la Tierra tiene sus propios ciclos, y esa zona se ha ido desertizando. Entonces, ¿tiene sentido que el Jardín del Edén fuera un lugar cerca del Tigris y del Éufrates? Pues sí, tiene sentido que se hiciera como referencia a aquello. Hay algunas Biblias que dicen, no, fue de Etiopía. Bueno, podemos entender que luego ha habido muchas formas de reescribir esa historia, pero bueno, se entiende que eran como varios brazos del río, y la mayor parte de los estudiosos dicen que era el Tigris y el Éufrates. Vale, entonces, habiendo visto eso, habiendo visto que Dios había puesto supuestamente el Dios Padre, ¿no? Que bien podía ser Enki, perfectamente. Había puesto un vergel a Adán y Eva, ¿no? Por decirles los nombres que tienen la tradición judía. Entendamos a Dios y entendamos a Adán y Eva, ¿no? Y ya nos entendemos todos. Les había puesto un vergel allí súper verde, súper bonito, y les había dicho: chicos, podéis comer de lo que queráis, menos de ese árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahí es donde entra la narración que voy a leer ahora. La serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, así que le preguntó a la mujer: ¿es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? Y la mujer le respondió: podemos comer los frutos de los árboles del jardín, pero Dios nos dijo: no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín, ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer: con seguridad no morirán, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como Dios, porque podrán diferenciar entre el bien y el mal.
Cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daban eran buenos para comer y que además ese árbol era tan atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Su esposo se encontraba con ella le dio y él también comió. Como si se les abrieran los ojos, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces se hicieron ropa cosiendo hojas de la higuera. En medio de un ventarrón retumbaba la voz del Señor Dios que caminaba por el jardín. Entonces, al oírlo, el hombre y la mujer se escondieron del Señor Dios entre los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y el hombre le respondió: escuché que andabas por el jardín y me asusté porque estaba desnudo, entonces me escondí. Luego Dios le preguntó: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que les prohibí comer? El hombre dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto de ese árbol y yo comí. Luego el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿con qué sostenemos? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó y yo comí. Entonces el Señor le dijo a la serpiente: por haber hecho esto entre todos los animales, solo tú serás castigada. Tendrás que arrastrarte sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de la de ella, y la descendencia de ella buscará aplastarte la cabeza, mientras tú le tratarás de picar en el talón. Bueno, dejamos ahí la promesa de este Dios, que se ha enfadado mucho con el hombre, sobre todo con la mujer, porque bueno, pues han desobedecido sus órdenes, pese a que bueno, pues no tiene mucho sentido la razón por la que le han desobedecido la orden, o sea, por la que estaba esa orden, honestamente. Pero bueno, sí tiene su sentido. Tiene el sentido de que existe un árbol que es sagrado, es muy parecido al árbol Julupu, si os fijáis, y es un árbol que da sabiduría. Es un árbol que da sabiduría porque está muy ligado al dios Enki, que es el dios de la sabiduría. Este mito es que está muy ligado, va en paralelo casi al que os he contado antes con la creación del hombre y de la mujer. Que como he dicho antes, ese mito es un mito sumerio, puramente sumerio. Bueno, de todas formas hay un punto muy interesante sobre esto. Antes he dicho, y voy a empezar con el tema de la comparación de los dos árboles, que ya sabéis que esto me encanta. Ya os he dicho antes que el árbol Julupu, en realidad, talarlo para hacer un trono, para ir a un lecho, etcétera, era una cosa de civilización. O sea, el hombre lo hacía para la diosa porque era el que imponía las reglas de la civilización. Sin embargo, las reglas en este otro mito, las reglas de la civilización ya vienen impuestas, están dentro del árbol, son algo que va de fuera. Ellos de hecho no tienen civilización, viven como salvajemente, inocentemente, por así decirlo, son como hombre y mujer de la caverna. Y bueno, pues el árbol es el que tiene ese conocimiento. Dios les ha dicho: no, tenéis que vivir así, porque así es como os he hecho, y os voy a tener aquí como si fuerais tamagotchis o los Sims. Y eso es lo que Dios quiere. Cuando ellos toman esa decisión, toman la decisión de tomar la civilización, Dios se enfada. Fijaros que la perspectiva es completamente opuesta. En un lado tenemos a la diosa queriendo que mediante la civilización, y es la diosa la que dice: no, yo me adapto a la civilización, porque tú, Gilgamesh, eres un humano, pero eres un héroe. Entonces yo reconozco tu divinidad llamándote hermano, punto número 1, y reconozco que tienes derecho a hacer tu vida. Con lo cual es completamente diferente, ¿no? Y son los dioses los que no quieren. Utu es el que no quiere ayudar, Enki está en lo suyo, Enki siempre está en lo suyo, pero al final es el hombre el que ayuda a la divinidad, y con eso se equipara al hombre a la divinidad. Aquí también se equipara al hombre a la divinidad, si os fijáis, porque lo que no quiere el Dios Padre judío-cristiano es que el hombre tenga conocimiento. Cuando el hombre no tiene conocimiento es como los dioses. De hecho, lo he dicho al principio del mito, hay una frase que os busco en un segundo, porque lo tiene aquí. Dice... incluso sabe Dios se lo dice la serpiente, de hecho, incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol comprenderán todo mejor, serán como Dios porque podrán diferenciar entre el bien y el mal, serán como Dios. O sea, es la serpiente la que les dice: oye, que esto está aquí, la razón por la que Dios luego destierra a la serpiente es muy parecida a la razón por la que Inanna y Gilgamesh destierran a la serpiente. O sea, vuélvete abajo. Tu sitio está abajo, tu sitio no está en el árbol.
tu sitio no está aquí porque tú perteneces a otra civilización, a otra cultura. Volvemos a estar con otra vez con el rum de los dioses anteriores, de esas dioses pájaro, dioses serpientes que había hacía mucho tiempo. Pero claro, aquí tiene la cosa como de que es malvado. Algunas versiones de la Biblia, he estado leyendo, una se documenta para el programa, lógicamente. Algunas versiones de la Biblia llaman directamente a esta serpiente Lucifer. Ya sabemos que no tiene nada que ver, pero sí es llamativo, me ha parecido muy llamativo, especialmente que se llame Lucifer a la serpiente, porque es el lucero del alba y el lucero del alba es Inanna. Y claro, yo me pongo a pensar y digo, yo creo que aquí hay una cierta asociación, quizá de manera inconsciente, con la misma diosa, de Lilith con la misma diosa, incluso aquellos que piensan que Lilith y Inanna son como las dos caras de la misma moneda, como decía antes, de Samuel Noah Kramer y de Diane Wolstein, que ellos decían eso, que eran las dos caras de la misma moneda, solo que Lilith era como todo lo reprimido, todos los instintos reprimidos. Aquí de alguna manera vuelve a salir ese tema en ese tipo de Biblias que vuelven a decir que Lucifer es el ángel que es que es el malvado, es el adversario, es la serpiente, etcétera. Y en realidad es un remanente de ese sagrado femenino que han castrado. Es un sagrado femenino que no, que la parte judío-cristiana ha cercenado completamente y cruelmente de sus escrituras, pues porque estaba virando, como decía al principio de esta segunda parte, están virando hacia un monoteísmo y se impone una censura férrea. Esto es una censura que ni los regímenes fascistas, señores. Bueno, ¿por qué los árboles son tan importantes? Y yo me lo preguntaba cuando empecé a plantearme este tema. Son importantes porque nos acercan a Dios. Y aquí voy a entrar en un tema un poco ya como para cerrar el programa. Los árboles son importantes porque nos acercan a Dios y hay que entender cómo funciona la verticalidad en este tipo de cultura. Hay que entender que la cultura judeocristiana, como nace en Mesopotamia, si nos vamos a la Mesopotamia antigua y vemos dónde están los templos, que están en zigurats, que son construcciones que van hacia arriba, todos esos templos que estaban encima de zigurats y en los que se hacían tantas ceremonias, era porque en realidad todo lo que es una construcción nos acerca a el cielo. Inanna es una reina del cielo, es una de las diosas que rige el cielo, la reina del cielo, es el planeta Venus, básicamente. Hay muchos dioses en el cielo, está Utu, está el dios Nanna, que es el dios de la luna, en fin, hay muchísima divinidad en el cielo, y claro, cuando tú te elevas, ejerces esa verticalidad, dejas de estar en el orden natural de las cosas, que es la horizontalidad, ¿vale? De ahí viene, por ejemplo, que Dios le diga, Dios cristiano, por diferenciarlo, ¿vale? El Dios cristiano, judío-cristiano, le diga a Adán y a Eva, no comáis de este árbol, que es que vais a ser como dioses. No es tanto el hecho de comer del fruto como de subir al árbol, de subir por el conocimiento. Si nos fijamos, de hecho, en la cábala hebrea, es un árbol, y cuanto más arriba estás, más cerca del concepto de Dios estás. ¡Tachán! Los hombres, la humanidad, hombres y mujeres, hemos intentado construir y hacer construcciones hacia arriba. Esa verticalidad, que también está presente en Egipto, es intentar llegar al cielo, a un cielo que no podemos tomar. Y esa conquista de la verticalidad nos convierte en seres no solamente tecnológicos, nos convierte en seres casi divinos, porque nos da la ingeniería, nos da una cantidad de tecnología que somos incapaces, pero incapaces de pensar cuando estamos siendo hombres y mujeres de las cavernas, que es como supuestamente nos crearon esos dioses del principio de los tiempos, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. De ahí que exista cierta envidia de ese Dios Padre por lo que somos capaces de hacer si estamos subiendo simplemente un árbol. Nos estamos equiparando a ellos. Nos estamos equiparando a los dioses que viven en el cielo. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un mito que lo conoceréis seguro, si los que no lo conozcáis es que a lo mejor no habéis leído la Biblia o la Torá o lo que sea, hay un mito que es el de la Torre de Babel,
que, bueno, pues los hombres hacen una torre que en realidad es un zigurat, hacen una torre para llegar al cielo y Dios, cristiano, judío-cristiano, manda pues de todo para que esa torre se vaya para abajo, acaba completamente destrozada. Y además hace que que la gente que allí vive acabe hablando diferentes idiomas, ¿no? Es como que dispersa la población y eso supuestamente es el mito de cómo se crean los diferentes idiomas. En realidad es eso, en realidad es un acto de envidia y es un acto de... Jolín, estoy poniendo fatal al Dios judeo-cristiano, que me perdone la gente que lo venera, pero en realidad es un acto de chúpate esa, que decimos en España, de anda ya, ¿tú cómo vas a ser como yo? Tú jamás en la vida vas a tener lo suficiente para ser un Dios como para dominar la naturaleza en este sentido. Porque lo que le dice el Dios Padre judeo-cristiano es toma la tierra, poséela, pero toma la tierra, no toma el aire. Se parece mucho al dios de los vientos, a Enlil, si os fijáis bien. No solamente a Enki en las cosas que hace, sino que se parece muchísimo a Enlil, al dios del viento sumerio. Y bueno, para terminar con el tema de la verticalidad, quería recordaros que también para reforzar toda esta idea, cuando Moisés coge las tablas de la ley, va a hacer las tablas de la ley de los 10 mandamientos, se sube a un monte. Esto no es casualidad, o sea, te subes a un monte para llegar al cielo y hablar con Dios. Y en las montañas todavía hay gente que conecta con los dioses, que se va a las montañas para hacer retiros. Y por todo el mundo existe esa noción de que la tecnología que hace torres, hace posible pirámides, hace posible basamentos piramidales, hace posible zigurats, nos acerca a los dioses. Porque la conquista de la divinidad no está en la conquista de la tierra, solo es demasiado evidente. Está en la conquista del cielo, está en la conquista del aire. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que os haya entretenido esta pequeña reflexión y esta comparación de dos mitos. Ya sabéis que estoy disponible en Instagram como harwetuileva, con H, la primera, todo junto, en mi blog 13-lunas.com y también estoy con el mismo nombre, con mi nombre, harwetuileva, en Facebook y en Twitter. Y nada, espero que nos escuchemos muy pronto en Paganos del Mundo. Un saludo y un besazo. ¡Mua!